Y ustedes dirán, ciudad de refugio, sí, es muy poético, qué lindo. No es una palabra poética, podría ser. En realidad es un término bíblico, es algo que había encontrado en la Biblia, que asociaba muy bien con lo que me estaba pasando en aquel entonces, y que justamente el concepto es ciudad de refugio. Así que les voy a hacer un poquito de contexto a través de la Biblia, y vamos a explorar lo que es una ciudad de refugio, y para eso los voy a situar primero en un tiempo y espacio. Hablemos del pueblo de Israel. Israel, cuando ya salió de Egipto, cuando ya salió de las garras de Faraón, después de haber caminado durante 40 años, Israel después de salir de Egipto, después de pasar 40 años en el desierto debido a su incredulidad, a su pecado, habiendo sido restaurado por Dios, llega a las llanuras de Moab, frente a Jericó, a lo que era próximamente la tierra prometida. Después de 40 años iba a llegar al lugar donde Dios le había dicho ir y que tomara posesión de ella. Y ahí estaban Moisés y Josué. Pero Moisés, en el capítulo que vamos a estar viendo hoy, que es Números 35, lo van buscando ahora si quieren, aquí Moisés lo que está dando es la última instrucción, últimas instrucciones para que puedan tomar posesión de la tierra y poder vivir allí antes de morir. Fíjense que Israel pasó de ser un pueblo nómada, de que iba y venía por todos lados, a próximamente un pueblo establecido, con tierra, con ciudades, con una organización tribal. Esto significa una organización a través de tribus. Y si bien ya estaba establecido que cada tribu tenía designada su tierra, los levitas, que eran aquellos que estaban consagrados para dedicar su servicio enteramente a Dios, no tenían tierras. No iban a recibir territorio como las demás tribus. ¿Qué malo que era Dios? No. ¡Qué estratega! La herencia de los levitas no era la tierra, era el servicio mismo a Dios. Y para que pudieran servir tanto en el culto, así como en la adoración y enseñar la ley, lo que necesitaban era que todas sus energías y todo su ser estuviera presente en eso, en todas esas cuestiones, pero también en toda la región donde iba a habitar el pueblo de Israel. Necesitaban además contar con provisión y con el servicio y las ofrendas de los israelitas, y por eso Dios manda a que se le den 48 ciudades repartidas por todo Israel. Ahí tenemos la entrega de las ciudades a los levitas. Vamos a ver en Números 35, del 1 en adelante, cómo ahí tenemos el río Jordán, Jericó por allá. Fíjense que las ciudades de Israel, varias, con distintos nombres, estaban por un lado, pero cerca de ellas, y en medio de varias ciudades, estaban las ciudades de los levitas. Sí, ahí tenemos simbólicamente entregándole la llave de la ciudad a uno de los levitas, ¿verdad? Y lo que vamos a ver aquí en Números 35 es cómo Dios no solo proveyó tierras a los levitas para que vivieran allí. Les puedo asegurar que es un paquete de diseño completo. Un diseño urbanístico, diseño social, porque aplican leyes sociales allí, y también al mismo tiempo a nivel espiritual, cómo hay un diseño increíble a través de esto tan práctico que es poner a los levitas en distintos lugares de todo el territorio de Israel. Vamos a ver la planificación y diseño urbano. ¿Sí? En primera instancia, como les decía, tenemos diseño urbanístico, un diseño social y un diseño espiritual dado por Dios a través de esta designación
de territorio. Como les decía, planificación y diseño urbano. Este movimiento que Dios pide hacer no es al azar, es totalmente estratégico, porque pone a las ciudades levíticas, como les decía, en todo el territorio de Israel. Entonces, le permite a los levitas tener un espacio habitacional y a la vez ser ellos el centro de vida comunitaria y religiosa. Esta es la planificación de las ciudades de los levitas. Tenemos entonces la ciudad de los levitas en medio, un ejido cercano, una zona de tierra cercana, más o menos 450 metros, la zona inmediata alrededor de la ciudad, donde era usada para actividades básicas como el huerto, pequeños animales, almacenamiento, y un poco más, 900 metros alejados de la ciudad de los levitas, como si fueran círculos concéntricos, ¿no? Ahí estaba la parte del ganado, el área más amplia para tener ganadería, para tener mayor producción agrícola, y todo esto lo que garantizaba era la autosuficiencia de los levitas y la sostenibilidad. Vamos a leer del verso 1 al 14. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que, de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con los campos de pastoreo que rodean esas ciudades. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y campos de pastoreo para su ganado, rebaños y animales, como vemos acá en la imagen. Los campos de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 1000 codos de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 2000 codos hacia el este, 2000 hacia el sur y 2000 hacia el oeste y 2000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán los campos de pastoreo de sus ciudades. Y de las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total, les darán 48 ciudades con sus campos de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la tierra que corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien involuntariamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado oeste del Jordán y las otras 3 en Canaán. Esto, sin lugar a dudas, no es improvisación de parte de Dios, es pura planificación y orden. Porque la distribución aseguraba, como les decía, que los levitas, que no tenían heredad propia, tuvieran sustento, que las ciudades israelitas pudieran, las que estaban cercanas, proveerle. Se evitaba la saturación de las ciudades por el diseño urbanístico que tenía y garantizaba productividad. Integraba vivienda, agricultura, ganadería. Era un esquema sumamente armónico. Y esta planeación urbana es un ejemplo de lo que hoy se conoce como zonificación. Separar áreas, ¿sí?, de lo que es la parte urbanística, ¿no?, de vivienda, producción y espacio abierto. Y esto es fundamental en todo lo que es urbanismo.
pero Dios ya lo tenía recontrahecho ya en aquel entonces. Y aparte de las ciudades para los levitas, que eran en total 48, como vimos, 6 de ellas eran ciudades de refugio. 6 eran ciudades de refugio. La Biblia no lo menciona en este pasaje, pero sí sabemos que se llamaba Sedes, Siquem, Hebrón, Golán, Ramot y Beser. A un lado y al otro el río Jordán. Estas ciudades de refugio eran también ciudades de los levitas, pero que fueron designadas específicamente por Dios dentro de lo que es el pueblo de Israel para cualquiera que hubiera matado a alguien, a una persona sin intención, para ser protegido de lo que era el vengador de la sangre, entre comillas, y esto era un término que se usaba en aquel entonces y que se llamaba Goel. Pero todo esto no era para que quede inmune, sino para que se haga un juicio justo, hasta que la comunidad lo juzgara su caso. Entonces, en ese tiempo habían muchas ciudades que enfrentaban situaciones críticas. Lo mismo que pasa el día de hoy. Hay desigualdad, podemos ver contaminación en las ciudades, violencia, pero créanme y se los puedo asegurar que Dios ha sido el mejor intendente de todos los tiempos, de Canelones, Montevideo, de cualquier lugar, ¿sí? Porque su diseño combina un montón de cosas, como les dije. Sostenibilidad ambiental, cuidado comunitario, que es lo que pasa aquí en las ciudades de refugio, y como vamos a ver ahora también hay mucho de justicia social. Pero también nos muestra esto muy claro, que el ministerio espiritual que los levitas tenían no era del aire que vivían, ¿sí? Ellos necesitaban que fueran sustentados también. Los levitas tenían pies, necesitaban tierra y necesitaban pan para comer. Entonces los levitas dependían de la obediencia del pueblo. Porque si el pueblo podía brindarles en aquel entonces de los diezmos, ¿sí?, de las ofrendas, si no les daban de estas cosas, si no les proveían de tierra, si no les proveían dónde comer, dónde dormir, tampoco tenían la posibilidad de servir. Por eso era tan importante esta estrategia dada por Dios y de que cada uno cumpla con su parte. Y lo mismo pasa hoy en cualquier ministerio eclesiástico, ¿sí?, religioso, por así decirlo. La viabilidad de que esto funcione depende del pueblo, de todos nosotros, ¿sí? Porque lo espiritual va conectado necesariamente de lo material. Porque el servicio espiritual es trabajo de verdad, genera trabajo real. Y el pueblo, todo, tiene una responsabilidad real también de sustentar esta construcción espiritual. Todo esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento también, porque miren lo que dice 1 Corintios 9:14, ¿no? Pablo habla más o menos de este concepto y dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Y qué creen que querrá decir esto? Que aquellos que procuran un servicio y un ministerio espiritual tienen el derecho también de ser sustentados por eso. Otra vez, el servicio espiritual no es algo que flota, es trabajo real que implica mucho sudor, que implica mucho esfuerzo y que se sostiene con una obediencia práctica por la generosidad del pueblo, por las ofrendas del pueblo, por el apoyo de toda la comunidad. Si una iglesia quiere, y esto no solo lo digo por acá, por nuestra iglesia en particular, lo digo en general, para cualquiera que escuche, ¿sí?, siempre que esté en una comunidad cristiana o no, o que esté afuera esperando a encontrar la iglesia ideal para congregarse. Si una iglesia quiere ser
enseñada, con una doctrina sólida, con un cuidado pastoral estratégico, que desarrollen estrategias también con propósito y con una misión determinada, y no quiere contribuir en el sustento material de aquellos quienes sirven, entonces no pasa nada, solo están rompiendo con el diseño de Dios. Esto es parte de la estrategia de Dios para que podamos todos crecer en todo sentido, en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual también. Este principio aplica desde aquel entonces y hasta ahora, hasta que Él venga, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta y que no temamos hablar de esto, porque el obrero es digno de su salario en todo aspecto. Para cuando vamos a trabajar, ¿sí? Y nos pagan por ello, pero también por aquel que ministra y sirve en la iglesia, también es digno de su salario. Eso también es trabajo y créanme que es mucho. Vamos con otro diseño. Saltemos del diseño urbanístico y pasemos al diseño de las políticas y las leyes sociales. Recordemos, esto era una nación que estaba estableciéndose y que necesitaban de políticas claras, ¿sí? De leyes claras que, entre otras cosas, impartan justicia social. Porque eso evita el caos, evita la violencia, entre otras cosas, ¿no? Evita lo que es la justicia por mano propia. Y en esta cultura existía lo que se llama, creo que se lo mencioné antes, la figura del vengador de la sangre, el Goel. ¿Y quién era? Era el pariente de aquel que fue muerto accidentalmente, eventualmente, o asesinado, pero que ese pariente cercano era el que tenía el derecho y el deber de matar, por el tema del honor a la familia, a aquel que cometió el homicidio, ¿sí? o la muerte de esa persona. Entonces, las ciudades de refugio eran un mecanismo divino de justicia y misericordia. ¿Por qué? Para evitar que linchen a la persona, o venganzas injustas, porque capaz que una de esas era inocente, no era la persona, estaban equivocados con el juicio, o fue un accidente, no fue con intención. Entonces eso aseguraba que hubiera un juicio justo delante de Dios y de la comunidad. Ahora sí, vamos a leer del verso 15 en adelante. Estas 6 ciudades servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos residentes o solo estén de paso. Cualquiera que involuntariamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin enemistad empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso, ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño. Será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá juzgar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado.
Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso, podrá volver a su heredad. Estas disposiciones legales regirán siempre sobre todos tus descendientes donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarán rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptarán rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No contaminarán la tierra que habitan. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible purificar la tierra. No contaminarán la tierra donde vivan y donde yo también habito, porque yo, el Señor, vivo entre los israelitas. Yo les quiero contar algo. Aunque parece muy tosco todo lo que leímos, el pueblo de Israel era un adelantado para la época. Realmente un adelantado para lo que era su entorno en cuanto a lo que es justicia social. Muchas culturas antiguas ahí del cercano oriente lo resolvían más fácil. Si vos mataste a uno de los míos, yo mato a uno de los tuyos y punto. Ya está, la arreglamos fácil. Entonces la venganza familiar y la venganza tribal dominaba. Porque si vos mataste a uno mío y era injusto, entonces yo voy a matar al otro, y así se mataban unos a otros y no paraba más este círculo de violencia. Y no se hacía distinción clara entre lo que se conoce como dolo, asesinato con intención, o homicidio involuntario, que es una muerte accidental. Acá Dios introduce esto, lo que es el dolo y lo que es el homicidio intencional, como algo novedoso para la época. Antes no se practicaba, como les decía. ¿Cómo se hacía? Bueno, se investigaba la intención, la comunidad juzga, no solo la familia ofendida, se protege al que no actuó con odio, pero igual se reconoce que hay una consecuencia, entonces debe de permanecer en la ciudad de refugio. Y esto nos muestra muy claramente lo que es el carácter de Dios, que no es impulsivo, pero que es justo, que es santo y que a la vez misericordioso. Esto saben que en la actualidad, a nivel de derecho, se conoce como la garantía del debido proceso. Esto de la garantía del debido proceso es lo mismo que aplica Dios en aquel entonces. Es una justicia imparcial, protege al vulnerable, al que mató con intención, al que mató sin intención, y frenando así los ciclos de violencia. Dios dignifica la vida. Y lo que vemos aquí también es una ética que luego se profundiza y cala hondo, muy hondo, mucho más profundo con Jesús. Porque ¿qué hace Jesús? ¿Qué dijo en Mateo 5, 21 y 22? Han oído que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya está metido en lío. Jesús va a la raíz del odio, va directamente al corazón. Jesús no solo regula los actos de violencia, sino que regula o procura transformar al corazón que lo produce. Ofrece perdón, ofrece refugio, siempre que el corazón esté arrepentido. Ese es nuestro Jesús. Y ya que hablamos de Jesús, vayamos ahora al otro diseño, no solo el urbanístico, sino el diseño de las políticas y leyes sociales, sino también al diseño espiritual en esta distribución de las ciudades de refugio para los levitas. Acá vemos un mapa, ¿verdad?
Este es el mapa de Israel. Muestra una distribución geográfica, pero también muestra un mapa teológico. Esto es el diseño de Dios para que la vida espiritual prevalezca en su pueblo. Ya lo dijimos antes, los levitas se esparcen como una red espiritual en todo el territorio, en toda la nación. Son 48 ciudades repartidas por todo ese territorio. Así que en medio de cada tribu está la presencia de Dios. Están los levitas dedicándose exclusivamente al culto, a la enseñanza de la ley, al discernimiento, a la adoración. Es el centro espiritual que no está lejos de ninguna de las ciudades, que está cerca de lo que es la vida diaria de los israelitas. Es como si Dios dijera, mi palabra y mi adoración deben estar distribuidas por toda la vida de mi pueblo. Y estas ciudades, la de los levitas, pero también la de las ciudades de refugio, no solamente ofrecían un orden y una protección física a la persona, sino también espiritual. Allí es muy simbólico, ¿no? Porque la figura sacerdotal, el sumo sacerdote, era el que cuidaba de estas personas. Pero una vez que moría, ellos eran liberados para hacer su vida. Era como absuelto su falta y podían volver a su lugar. Ellos hacían que se aplicara la ley de Dios. Ellos ofrecían misericordia al proteger al que no era culpable intencionalmente. Así que el pueblo de Israel no solo debía organizarse en función de la tierra y de la producción, sino que debía recordar constantemente que su identidad estaba marcada por la presencia de Dios en medio de ellos. Si lo pensamos de esta forma, Dios estaba enseñando que todo tipo de organización social, territorial, lo que venga, todo esto reflejaba su carácter. No bastaba con tener tierras, no bastaba con tener espacios para organizarse, debía de garantizarse la enseñanza de su palabra, la justicia social, tener un lugar donde refugiarse. Así que el mapa de Israel estaba también diseñado teológicamente para que todo esto se diera en el pueblo de Israel. ¿Qué eran las ciudades de refugio entonces? ¿Para qué eran? ¿Para qué estaban? Para el que había causado una muerte sin intención. Para aquel que estaba perseguido por el vengador. Para aquel que corría hacia esa ciudad para salvar su vida. Y era protegido hasta la muerte del sumo sacerdote. Tremendo como todo este combo, todo este diseño de aquel entonces ya apuntaba a Jesús. Porque Jesús, hoy más que una ciudad, es a aquella persona a quien podemos ir y correr para salvar nuestra vida, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se huía hacia la ciudad de refugio, pero hoy está Él. Dice Mateo también 11:26, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es nuestro refugio. Él es el refugio ¿para quién? No era para el santurrón que quería venir a la iglesia y hacer como que estaba todo bien y siempre está todo bien. No, no está todo bien. Es justamente el refugio para aquel que se siente culpable, para aquel que se siente cansado, para aquel que se siente perseguido por su propia conciencia, por su pecado y por la acusación de otros quizás. Pero vengan a Él, todos los que están trabajados y cargados, que Él les hará descansar. Él es hoy nuestro sumo sacerdote, cuya muerte nos liberó. Acá en Números 35, el homicida involuntario, ¿sí? Quedaba libre si moría el sumo sacerdote, ¿verdad? Como recién lo vimos. Pero ¿qué pasa en Cristo?
Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya bastó para todos nosotros hoy estar aquí y disfrutando de Él como refugio. Su muerte no solo marca el fin de una condena temporal y de cadenas que venimos arrastrando de pecado, sino que es la liberación definitiva del juicio que vamos a enfrentar en algún momento. Somos libres en Cristo, somos libres en Él. Él es refugio incluso no solamente para aquel que cometió actos involuntariamente, sino también para aquel que fue culpable con dolo. El dolo era aquel que era un homicida voluntario, que le gustó haberle tirado la piedra, ¿no? Y que mató a la persona. Dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Incluso el que ha pecado a propósito puede hallar perdón si se arrepiente. La clave está en el arrepentimiento, no solamente reconocer la falta, sino arrepentirse. Decir, metí la pata hasta el fondo y me duele haberlo hecho. Me duele haberle hecho esto a Dios. Me duele haber hecho daño y no quiero volver a hacerlo más. Eso se llama arrepentimiento, confesión de pecado y cambiar la cabeza para no hacerlo más. Cristo es para ellos también. Es un refugio abierto a todos. Las ciudades de refugio eran para los israelitas y los extranjeros. Todos podían ir hacia ahí. Y a Jesús, dice Juan 6:37, un pasaje precioso, al que a mí viene, no le echo fuera. Él nos va a recibir siempre que tengamos esta actitud de necesitar descanso, de necesitar refugio, misericordia, comprensión, consolación, pero arrepentimiento. En términos prácticos, Jesús es nuestro verdadero y mayor refugio hoy, a quien podemos correr con todas nuestras cargas, nuestra vergüenza, nuestra historia rota, donde podemos encontrar la protección del juicio, pero restauración, sanidad, una nueva vida. Y si pensás en tu propia vida hoy, ¿de qué cosas sentís ahora de las que necesitas huir? ¿De qué cosas querés correr? ¿De qué cosas querés escapar? Andate a Cristo, corre hacia Él, para que Él sea tu mayor y verdadero refugio. En Él vas a encontrar la salida, la libertad, la sanidad. Y la iglesia, nosotros como comunidad cristiana, es una ciudad de refugio. Lo fue para mí, como cuando les conté en un comienzo. Estar acá fue mi ciudad de refugio, lo necesitaba. Me acuerdo que en aquel entonces Ángel, el papá de Daniel, me dijo, me comparó con un tomate, pero bueno, sí, me dijo, a veces los tomates, para poder crecer y cobrar vigor y vida, necesitan ser trasplantados y ser colocados en otra tierra. Y fue así. Aquí pude sanar, restaurarme, cobrar vigor y ahora poder servir y poder contarles a otros de lo que fue una ciudad de refugio para mí. Lo fue la iglesia. Tengamos en cuenta esto, la iglesia no salva. Cristo es el que salva. Cristo es el que vive, ¿sí? Pero la iglesia debe de señalar hacia Él, que es nuestro refugio, y reflejarlo. ¿Cómo van a venir
si no somos reflejos de Cristo, si no actuamos como pequeños Cristos, indicándoles a otros lo que a nosotros nos sirvió y nos hace bien, que es Él. La iglesia debe ser el lugar seguro para todos, ¿sí? Los pecadores arrepentidos. Es un hospital para que vengan todos los enfermos y puedan aquí curarse, porque se exponen al mejor médico, que es Cristo. No debemos aplicar una condena rápida. Procuremos siempre dar gracia, así como nos lo fue dado a nosotros, y verdad. Sí aplicar justicia, porque Dios es un Dios justo y santo, pero también juntamente con eso abrazar la misericordia y la gracia a las personas que vienen con un bagaje de historias y de cosas para cambiar. Debemos como iglesia abrir el camino. ¿Cómo? Con una predicación clara, de palabra y de hecho, a través de un discipulado, un acompañamiento. La iglesia debe abrirse camino en medio de esta sociedad para poder dar cumplimiento a esto del ser ciudad de refugio y proteger al débil del vengador de sangre, defender al vulnerable, restaurar al que está caído, no exponer para destruir, más bien para poder sanar y cambiar la vida. Nosotros somos la iglesia de Nazareno de Barros Blancos, ¿verdad? Y estamos ubicados en medio de un contexto grandote. Quizás hayan otras ciudades de refugio, pero nosotros somos una hoy y acá, en medio de una zona que quizás no hayan otras iglesias, capaz que sí, y gloria a Dios por eso. Pero estamos en un contexto donde quizás otros están dedicados a otra cosa, al trabajo, a la producción, a tanto. Pero nosotros, como ciudadanos del reino, estamos aquí como siervos para trabajar en esta ciudad de refugio y ser la guía espiritual, el lugar donde las personas pueden encontrar enseñanza, un lugar de culto, de adoración. Dios nos pide que seamos esa ciudad de refugio. ¿Somos esa ciudad de refugio para nuestro entorno? Preguntémonos, porque esto es algo que debe ser recurrente en nuestra pregunta. ¿Estamos actuando como tal? ¿Cómo podemos como iglesia ser una mejor ciudad de refugio? ¿Abrimos las puertas sin juzgar? ¿Recibimos al quebrantado con gracia? ¿Caminamos juntos? ¿Mostramos que en Cristo hay restauración? ¿Somos restaurados nosotros en Cristo? Recordemos que la iglesia es el reflejo de Cristo. Y si Cristo no obra en nosotros, difícilmente vamos a poder contarles a los demás que aquí hay una ciudad de refugio donde poder restaurarse y sanar. Quiero dejarte esto nada más. Es una invitación. Y decirte de que no importa cuál sea tu culpa, tu vergüenza, tu historia, lo que sea que hayas hecho o lo que estés pasando hoy, vos podés correr hacia Cristo. Siempre Él te va a recibir. Pero también te digo que si te expones a Él y te expones de verdad, no es para quedarte así como estás. No es para continuar victimizándote de todo lo horrible que hiciste. Salí de esa rosca. Cortá con esa cadena. Andá a Cristo como el verdadero y único refugio. Confesá tus faltas, arrepentite de eso y deja que Él te restaure y te sane.
Dios quiera que seamos esta ciudad de refugio para muchos de los que están aquí en este entorno nuestro. Y que por lo tanto podamos ser reflejos de Él para aquellos que lo necesiten. ¿Sí? Tengamos una oración para terminar. Señor, gracias te doy, muchas gracias, porque sé que en ti no hay injusticia, por el contrario, Señor, en ti podemos encontrar misericordia, el perdón de nuestras faltas. Señor, recíbenos hoy, que corremos hacia ti. Ayúdanos en este proceso de restauración y de sanidad. Y ayúdanos a que nosotros como iglesia seamos todos un refugio para aquellos que están cansados y desvalidos. Señor, ayúdanos a experimentarte a ti, tu gracia, tu perdón y tu misericordia, para poder extendérsela a otros que lo estén necesitando. Dejamos todo nuestro ser en tus manos y esta ciudad de refugio que somos nosotros hoy aquí en Barros Blancos, en el nombre de Jesús. Amén.